La IA generativa es una increíble herramienta para crear prototipos de experiencias creativas. Es por eso que en este video vamos a utilizar una nueva funcionalidad de InVideo llamada Agente 1, que nos permite tener mayor control de nuestras creaciones. En este video vamos a crear un video publicitario utilizando una de mis galletas favoritas de toda la vida. Esta se llama la Chom de naranja. Vamos a ver si el resultado es muy bueno y sobre todo si cumple todas las expectativas que tenemos. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! InVideo es una de las plataformas más potentes que existen en el mercado respecto a la generación de imágenes y videos, inclusive audio, con inteligencia artificial generativa. Cuando tú entres por primera vez en InVideo, vas a ver esto. Agentes modelos y un chat aquí arriba. Este es Autopilot, pero hacemos clic a modo agente. Actualmente está en modo alfa, pero está generando muy buenos resultados. Ahora lo que voy a hacer es escribir un pequeño script o storyboard y voy a incluir imágenes, videos para generar la experiencia del comercial que quiero hacer. Va a ser un comercial muy dinámico como han visto al inicio, así que van a ver qué tan fácil es. Tan solo voy a escribir esto. Video. Arrastro las imágenes. A ver dónde están. He arrastrado el empaque de las galletas Chom y también la forma de la galleta, que es circular. Hacemos clic aquí y le vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a escribir galletero. Acá me piden que le ponga un nombre o color a la gente. Vamos a ponerle galletero naranja. Acá en este espacio está el contexto que nosotros podemos escribir o simplemente dejarle el libre albedrío a la gente para que construya según sus ideas. Voy a detenerlo y voy a escribir mis ideas mejor, porque es lo más específico y sobre todo es quizá lo más rico que podemos hacer. Nosotros utilizar la inteligencia artificial generativa para lograr el resultado que deseamos. Estoy escribiendo características, funciones, referencias. Por ejemplo, aquí estoy construyendo el mundo. Estoy agregando que este video infantil tiene un personaje de un cocodrilo que va a estar ambientado al estilo noir, de las películas noir de los años 50. Y aquí abajo estoy escribiendo más sobre la descripción del videoclip, de este video publicitario diré. Así que lo mejor voy a dividirlo en 4 escenas para que sea más entendible. Ya está. He escrito esto, un video publicitario con 4 escenas relacionadas a un cocodrilo investigador que busca pistas sobre la galleta más deliciosa del mundo. Escena 1. Este cocodrilo investiga por varias cocinas de edificios y restaurantes. Escena 2. Investiga una cocina. El cocodrilo, vamos a ponerlo acá. El cocodrilo investiga una cocina y ve por la ventana una luz, repitiendo, es la luz que emite la galleta Chom. Escena 3. Sube al edificio más alto y logra alcanzar la galleta que está flotando en el aire. Escena 4. El cocodrilo toma la galleta y comienza a comer. De pronto todo se vuelve de color y felicidad. Es el efecto galleta Chom. Creo que con esto ya estamos más que listos. Vamos a darle clic a Send. Listo, el agente galletero comienza a pensar. Y aquí a la derecha vamos a ver toda la información que va desarrollando y entendiendo. Y a la izquierda vamos a ver los procesos. Cuando, por ejemplo, el galletero esté generando las imágenes, el modelo del cocodrilo, los videos, si es que va a haber audio, todo eso lo va a agregar. Aquí también me pide más información. ¿Qué formato quiero? Vertical para redes. Aproximadamente 60. Creo que quiero 30 segundos. Ese es suficiente. Listo.
El galletero sigue pensando, así que lo dejamos que realice su trabajo tranquilamente. Está comenzando a agregar toda la información que le he dado. Información sobre Chomp, el detective cocodrilo, la galleta Chomp, el estilo 3D cartoon, y también está agregando algunas reglas publicitarias que yo he indicado o que, bueno, él entiende también que son necesarias. Así que va a comenzar a generar el personaje y también el producto. Hay dos tareas que están corriendo en simultáneo. Y acá está el personaje. Ha creado a nuestro cocodrilo detective. Tiene 4 imágenes que componen al personaje. De frente, de lado, en modo inspector y un close-up de su rostro. Ha usado GPT Image 2 para esto y yo no le he pedido nada específicamente. Y la galleta flotando en el aire ha usado Nano Banana Pro. Con estas 2 imágenes va a crear todo el video publicitario. Y en la parte de contexto, acá ya vemos toda la información completada. El formato, el estilo, alguna modificación visual, la creación del mundo, las galletas, los colores primarios y secundarios, la voz de la marca, es interesante esto, tipografía, identidad visual del producto. Tiene bastante información para crear algo de calidad. Y ahora sí, toca la parte de generación del video. Va a comenzar a crear también, primero, imágenes secuenciales o imágenes que describan las escenas específicas. Quizá va a comenzar a crear imágenes del primer frame por cada escena. Y luego lo va a trabajar en videos separados y finalmente conectará todo eso. Más o menos serán 30 segundos por lo que está estimando. Ya está generando las escenas directamente. Tiene las 4 escenas que le he pedido. Vamos a ver qué tal sale. Escena 1, investigación en la cocina. Escena 2, descubre esta luz naranja. Escena 3, llega a alcanzar a la galleta que estaba en el techo, en lo más alto del edificio. Y escena 4, hay una explosión del efecto Chomp. Vamos a ver qué se refiere con eso. Acá estoy viendo que utiliza Seedance 2. Acá está utilizando el Fast. Y bueno, todos son Seedance 2. Es decir, el último modelo de generación de video más avanzado que existe. Acá están los videos generados por separado. Vamos a entrar a la primera escena. Está interesante, aunque me hubiera gustado que sea blanco y negro. Quizá me faltó decir eso específicamente. Como se dan cuenta, yo no estoy escribiendo ninguna información específica sobre la generación del video. Este agente ha entendido cuál es mi interés, mi intención. Ha comenzado a generar estos patrones, este tipo de video, que a mí, en lo personal, me gusta mucho. La única cosa que sí quisiera es que hubiera sido en blanco y negro, ¿no? Pero, sin embargo, todo lo demás me parece interesante. Vamos a ver este de acá. Así es exactamente lo que yo estaba pensando. Ha logrado su cometido, me gusta. Acá está el cocodrilo alcanzando la galleta. Una galleta bien grande. Y finalmente tenemos esta última escena. Se le cayó una galleta de la nada. A ver.
Sí, se le cayó una galleta. Apareció una galleta de la nada. No me incomoda, pero si quieres hacer algo mucho más pulido, tendrías que decirle que en la escena 4 elimine esa parte, ¿no? Pero para mí, para este ejemplo, me parece gracioso inclusive. Ahora lo que vamos a hacer y vamos a pedirle es que ya agrupe estas 4 escenas y haga un solo video. Y al parecer tenemos el video completo. A ver. Me ha gustado, pero creo que le falta secuencia, o sea, le falta conexión entre una escena y otra. Le he dicho que corrija el video, que tiene que verse como un video completo con secuencia lógica entre cada escena por separado. Tienes que armar y conectar las escenas, hazlo bien. Vamos a ver qué entiende con eso. Sí generó la lógica que esperaba. Hay algunos cortes raros, pero en cierta forma sí tiene la secuencia. Pero me estoy dando cuenta de algo. Aquí todo aprendemos. Creo que al momento de crear la escena o las escenas por separado, él lo que ha hecho es la tarea específica, pero quizá no le agregué la información de que cada escena esté conectada desde un principio, o que la escena final se conecte con el primer frame de la segunda escena, y así sucesivamente para hacer la conexión. Creo que eso me faltó para que sea mucho más coherente. Pero bueno, vamos a hacer esto. Este ejemplo ya está creado, este es el primer ejemplo, y lo que voy a hacer ahora es mostrarles ya el resultado final del segundo video, ya editado con estas correcciones. A ver si tiene cierta lógica o ha mejorado el producto. Recuerda que esto está en fase alfa. Definitivamente este tiene un mejor resultado. Ha seguido la imagen final de cada frame, de cada secuencia diré, y lo ha utilizado para crear otro video y así sucesivamente. Ha generado un video con imágenes secuenciales y tiene lógica y parece bien. Lo que no me gusta mucho es el audio que va conectando, pero eso, bueno, el audio quizás es lo de menos porque podemos mutearlo y generar otra música para que sea mucho más acorde con las escenas, con la experiencia, con el sentimiento de este cocodrilo al encontrar esta galleta, ¿no? Entonces hay muchas cosas por mejorar, pero creo que esta herramienta sirve bastante para un proceso creativo, para generar ideas, iterar, y nos sirve de base para crear ya videos mucho más profesionales. Obviamente no me voy a quedar solo con esto, así que hice otro video y este me salió mucho mejor. Dura menos, pero es mucho más efectivo. El agente de InVideo definitivamente va a seguir mejorando y nos va a entregar mucha información relevante. Ya sabes, dejaré este prompt en mi Patreon para que puedas descargarlo gratuitamente.
Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Este es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.